Mais il y a quelqu'un d'autre. Enfin, il y en a deux personnes. ¿Es posible que una voz se niegue a morir, que regrese un siglo después no como un eco, sino como una presencia? Esta no es la historia de dos cantantes, es la crónica de un misterio que nos obliga a preguntarnos si el arte es algo que se crea o algo que se descubre. Hoy vamos a seguir ciertos indicios, porque lo que están por escuchar no pretende explicar lo imposible, pero tal vez lo haga. Bienvenidos a mi canal, muchas gracias a quienes me acompañan y apoyan desde hace tiempo y gracias también a quienes recién llegan por suscribirse, darle al like y a la campanita. Vamos ya mismo a la historia. Todo comienza con una pregunta que obsesionó a los críticos y musicólogos del siglo XX sobre María Callas. ¿De dónde venía esa voz, esa potencia descomunal? Su poder no residía solo en la técnica vocal, sino en algo más antiguo, más profundo y extremadamente conmovedor. Uno de esos críticos, John Ardoin, el escritor del famoso libro The Callas Legacy, tras años de seguirla, escucharla y estudiarla, encontró una pista que lo dejó perplejo. Una pista que apuntaba directamente al corazón del siglo XIX. En su libro, Ardoin escribió: It is Pasta, above all others, who comes to mind when listening to the es Callas Pasta, voice. por encima de todas las demás, quien viene a la mente al escuchar la voz de Callas. ¿Qué insinuaba Ardoin con estas palabras? No era una simple comparación de estilos, era algo más profundo. Que dos cantantes separadas por un océano de tiempo pudieran provocar el mismo efecto emocional con las mismas y gloriosas imperfecciones? Para entender a Callas, la respuesta tal vez no está en Callas, sino en el pasado, cuando otra cantante, sin saberlo, escribió su destino 100 años antes. Giuditta Pasta nació en 1797 en Saronno, cerca de Milán, en una Europa convulsa, todavía marcada por los ecos de la Revolución Francesa. Fue descrita como una de las cantantes más expresivas y poderosas de su época. Es que su voz era un estruendo, oscura, dramática, con graves profundos, con una intensidad emocional que decían jamás había sido escuchada. No venía a pedir permiso, como si la historia necesitara una voz capaz de gritar lo que el mundo no podía decir en ese momento de revolución. Pero no era una voz bonita, no era regular, no era cómoda, era simple y espectacularmente una fuerza de la naturaleza. Era un fenómeno que rompía las categorías establecidas. Para entender lo radical que era, debemos ponerla en contexto. Su gran rival en los escenarios de París y Londres era la soprano alemana Henriette Sontag. Sontag era todo lo que Pasta no era. Su voz era de una pureza cristalina, su agilidad era perfecta, su belleza sonora impecable. Sin embargo, cuando se trataba de expresar el alma de un personaje, la crítica era unánime. Sontag cantaba para los oídos, Pasta cantaba para el alma. Esta elección entre la perfección y la pasión definiría una grieta en el mundo de la ópera que volvería a abrirse un siglo después. Para entender su poder, debemos escuchar a los que se encontraron perplejos ante ella, a los analistas de su tiempo. Y presten atención a estas palabras porque son la primera pieza clave de nuestro rompecabezas. François-Joseph Fétis, que no era un simple crítico, sino uno de los musicólogos más influyentes del siglo XIX, e incluso era el director del Conservatorio de Bruselas, intentó capturar su esencia. Elle n'avait ni justesse dans l'intonation, ni pureté dans le son, ni égalité dans No le timbre. poseía ni la precisión de la entonación, ni la pureza del sonido, ni la uniformidad del timbre. Sin embargo, la forma en que expresaba la pasión y la emoción En faisait une cantatrice inimitable. la hacían una cantante inimitable, irregular, pero completamente excepcional. En esa contradicción residía su poder.
Es probable que el público con ella acudiera a los teatros no para ser deleitado, sino para ser sacudido, no por la belleza del sonido, sino por el vértigo de escuchar la verdad absoluta a través de una voz. Porque la belleza puede gustar, pero cuando una voz dice la verdad sin adornos, eso no se olvida jamás. En aquella época, Vincenzo Bellini, un genio sublime del bel canto, no buscaba una soprano de voz bonita que resolviera las líneas difíciles del bel canto. Buscaba una fuerza, una actriz cantante, una dramaturga capaz de sostener al mismo tiempo la rabia de una diosa y la fragilidad de una madre abandonada. Y la encontró. Fue para Giuditta Pasta que escribió Norma, una ópera monumental. Norma lo exige todo, no solo una técnica impecable, sino una exposición emocional que roza lo insoportable. Y aquí viene la prueba definitiva de que estaban creando algo fuera de su tiempo. La primera noche en La Scala, el 26 de diciembre de 1831, fue un fracaso absoluto. Un fracaso tan doloroso que el propio Bellini le escribió a su amigo Florimo en una carta. Ti scrivo sotto l'impressione del dolore. Vengo ora dal teatro, prima rappresentazione della Norma. Te escribo bajo la impresión del dolor. Fiasco. Vengo de La Scala, Solenne primera fiasco. representación de Norma. ¿Lo creerías? Fiasco, fiasco, solemne fiasco. Alla sentenza pronunciata contro di me io appellerò e proclamerò A la allora la sentencia norma pronunciada la più bella contra delle mí mie. espero poder apelar y proclamaré entonces a Norma como la mejor de mis óperas. Bellini sabía que había creado una obra para alguien que se atrevía a ir más allá, y esta percepción era universal. Desde Inglaterra, el influyente crítico musical Henry Chorley lo confirmaba, describiendo exactamente el mismo fenómeno. Madame Pasta's voice was never of the finest quality and was often uncertain, but she had the art La of voz de turning Madame even her Pasta vocal nunca defects. fue de la mejor calidad y con frecuencia le fallaba, pero tenía el don de convertir incluso las limitaciones vocales en elementos expresivos. ¿Lo ven? No era perfecta, era real, y eso era mucho más poderoso. Parecía llena de defectos, pero ¿por qué entonces los mayores compositores de la época como Bellini y Donizetti se peleaban por ella? Algo muy grande trascendía sus aparentes limitaciones. Una voz llena de defectos, irregular, contradictoria, pero irresistible. Guarden bien estas palabras en su memoria, porque lo más inquietante está aún por llegar. Un siglo después, el mundo era otro, la ópera también. La urgencia del verismo, con su énfasis en la potencia extrema y esa mezcla entre canto y casi grito, había desplazado la sutil delicadeza del bel canto. Ahora se premiaba el volumen, el efecto inmediato. La música seguía, pero muchos sostenían que algo se había perdido, una verdad más profunda. Y entonces, en ese panorama dominado por voces a veces desbordadas, descontroladas, apareció una voz nueva, diferente, pero también algo familiar, inquietantemente familiar. Sus agudos no eran siempre limpios, sus graves a veces se desvanecían, el timbre podía cambiar de color en una misma frase, volviéndose áspero y cortante. Sin embargo, al igual que con Giuditta Pasta, nadie podía dejar de escucharla. Tal vez no por la belleza del sonido, sino por la devastadora intensidad que desbordaba cada nota. El catalizador de esta revolución fue un director de la vieja escuela, Tullio Serafin, un hombre que entendía que el bel canto no era solo delicadeza sutil, como se creía, sino que en su origen
existía una fuerza dramática que se había perdido, un arte que el verismo había intentado reemplazar solo con volumen. Fue Serafín quien, reconociendo en la joven Callas no solo una voz, sino un instinto dramático único, la guió y la acompañó para resucitar el repertorio que había muerto con Pasta y sus contemporáneas. Serafín fue para Callas lo que Bellini había sido para Pasta, el visionario que entendió que su defecto era en realidad su mayor virtud. Y aquí llega la prueba que hiela la sangre. ¿Recuerdan el veredicto que acabamos de escuchar del siglo XIX? Una voz irregular, imperfecta, que convertía sus defectos en un poder expresivo inimitable. Ahora avancemos un siglo. Un crítico y uno de los mayores estudiosos del bel canto del siglo XX, Rodolfo Celletti, se enfrenta al enigma de María Callas y para describirla, sin saberlo tal vez, escribe las palabras que son un eco directo de aquel pasado. Escuchen con atención. La voce della Callas era quanto di più lontano dalla perfezione, disuguale, talvolta dura, spesso spigolosa. María Callas tenía una vocalidad desigual, difícil, a veces áspera, pero el encanto interpretativo de su voz y personalidad vencía cualquier resistencia. Las mismas palabras, el mismo fenómeno, la misma paradoja. Callas no trajo de vuelta solo una técnica olvidada, trajo de vuelta una intensidad. Y las obras que rescató, Norma, Anna Bolena, La Sonámbula, eran piezas escritas para esa otra voz, para una cantante que el tiempo había dejado atrás, pero cuyo eco, al parecer, no se había apagado. Los críticos insistían en que había algo más, algo que escapaba al análisis, como si esa voz, de alguna manera, ya hubiera estado allí. No existen grabaciones de Giuditta Pasta, solo las palabras, pero esas palabras de alguna manera volvieron. Resurgieron como si describieran no dos voces distintas, sino una sola emoción que insiste en reaparecer. La coincidencia no está en el timbre, sino en la fuerza que desafiaba lo previsible. Hay una experiencia que se repite al leer los testimonios y al escuchar a Callas. Casi todos coinciden en un estremecimiento que no nace de la belleza, sino del impacto de la verdad. Callas lo sabía. Por eso decía que no le importaba la perfección, sino hacer que el público viviera y sufriera con ella, aunque eso significara morir en el escenario. Y cuando se le preguntó por su propia identidad, por esa fuerza que la poseía en escena, su respuesta fue aún más inquietante. Et quelquefois vous parlez de vous comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre qu'il faudrait égaler. Mais il y a quelqu'un d'autre. C'est la... Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est une double personnalité. La femme ou la personne que guide et celle-là que critique. Il y a toujours dans la créateur, n'est-ce pas? Oui, Pino? tu Lui es qui un critique performe, que fait, c'est-à-dire l'instrument, les réflexes. Et puis l'autre qui écoute et dit, bon, ça, c'était pas bien, ça aura été mieux. Et je ne sais pas quoi. Il y en a deux personnes. Hay dos personas en mí, una que actúa y otra que juzga, y a veces ni siquiera logro alcanzarla. ¿Quién era esa otra persona que la miraba desde dentro? Callas no era Pasta, pero ambas pagaron el mismo precio. La belleza se puede imitar, la técnica se puede aprender, pero la verdad exige un sacrificio. Y quizás ese es el verdadero misterio que las une. No se trata de dos voces parecidas, sino de la idea inquietante y también maravillosa de que dos almas hayan estado dispuestas incluso a romperse para que algo más grande, algo eterno, pudiera manifestarse. Esa otra que habitaba en Callas, esa fuerza que la juzgaba desde dentro, puede que no fuera un recuerdo ni su subconsciente, tal vez era el precio del arte verdadero.
una fuerza que no elige por la perfección vocal, sino por algo más profundo, por la capacidad de arder. Y ellas ardieron hasta el final.